Dios les bendiga, la paz de Cristo para todos. Bueno, los estoy saludando en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora de la tarde, queridos amigos y queridos hermanos que me están escuchando, vamos a continuar pues con esta preciosa enseñanza que es titulada El engaño del diezmo, parte 2. Bueno, la primera enseñanza explicamos por qué decíamos que el engaño del diezmo, ¿no? Y explicamos en muchos textos bíblicos, muchas porciones de la Sagrada Escritura, les explicamos por qué el diezmo era un engaño. Un pequeño recuento que podemos hacer es cuando nosotros miramos y enseñamos en la otra conferencia de que el diezmo no es para la iglesia del Señor. Entonces, por eso es que se dice que el diezmo es un engaño. Otra de las razones es porque el diezmo no es en dinero, tampoco. Otra de las razones es porque ponen a diezmar a la persona inconversa. Y resulta que en el pueblo de Israel los extranjeros no diezmaban. Entonces, el diezmo, como se ha traído para esta hora, para este tiempo, como lo han traído los hombres, el mandamiento de hombres es un diezmo perverso, un diezmo diabólico, un diezmo que transgiversa totalmente todas las escrituras, comenzando por ello. Entonces, han traído algo del antiguo pacto para acá, para el nuevo pacto, donde Dios no lo permite, donde Dios no lo está aprobando. Y fuera de eso, al traer el mandamiento del diezmo, porque el diezmo era un mandamiento, al traer el mandamiento del diezmo, para esta parte, para esta época, no lo han traído como lo manda Dios, sino que lo trajeron a su amaño, a su acomodo, para poder seguir obteniendo grandes ganancias. Vamos a leer una porción de las Sagradas Escrituras que se encuentran en Primera de Timoteo, capítulo 6, y el verso 3, y vamos a leer hasta el 10. Les recomiendo a todas las personas que van a escuchar esta conferencia, por favor, coger un lapicero, coger un papel, para que ustedes apunten todos los textos bíblicos, para que no se hagan ideas de algo, ideas o mandamientos que se les ha enseñado durante muchos años por medio de una organización religiosa. Vamos a basarnos a lo que nos enseña la Sagrada Escritura, a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. La Biblia dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El diezmo, como se ha traído, es un mandamiento de hombres. ¿Por qué razón? Porque Dios no lo mandó para los gentiles. Dios no lo mandó sino solamente y exclusivamente para un solo pueblo, el pueblo de Israel. Ahora vamos a ver eso. Primera de Timoteo, capítulo 6, y el verso 3 en adelante, nos narra la Sagrada Escritura: si alguno enseña otra cosa y no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,
de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Sigamos, verso 5. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice la Biblia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Les he citado una porción de las Sagradas Escrituras, mis queridos amigos y hermanos, para referirme a lo que está pasando hoy en día con el diezmo. Desafortunadamente, lo que dice aquí el texto bíblico se está cumpliendo a pie de la letra. Y no solamente en los que se dicen ser llamadas la iglesia del Señor, sino también las personas de afuera. Ya hoy en día todo el mundo quiere poner una iglesia, entre comillas, yo le digo un chucito, como en forma de tienda, y pedirle diezmos a la gente, porque se han dado cuenta de que esto es un buen negocio. Han cogido el evangelio para negocio, para enriquecerse. Hay congregaciones donde casi la mayoría son pobres y el único rico es el pastor, a costillas de aquellos que le están diezmando al pastor. Donde hay hermanitos que no tienen ni siquiera una bicicleta para transportarse. Donde hay hermanitos que no tienen ni siquiera una motico vieja para transportarse. Donde hay hermanos de la iglesia donde no tienen ni siquiera para pagar el pasaje del mío o un pasaje de transporte para trasladarse a la iglesia para alabar a Dios. Mientras hay uno que no solamente tiene una super camioneta llamado el pastor, sino que tiene muchas, pueden ser 3, 4 camionetas divididas entre todos los hijos y muchas propiedades. Cumpliéndose aquí lo que dice la palabra de nuestro Dios. Disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Punto y coma. Y sigue diciendo, apártate de los tales. Por eso, cuando uno se considera fiel a Dios y uno ve esta clase de irregularidades en alguna organización religiosa, simplemente tiene que salir del medio de ellos. Primera de Corintios capítulo 6, el verso 17 dice: por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor el Todopoderoso. Eso fue lo que me obligó a mí, como hijo de Dios, de apartarme de una de esas denominaciones que a veces se dice que es la iglesia del Señor, pero practican algo inmundo, como es el diezmo traído por los hombres, no el diezmo traído por nuestro Dios o mandado por Dios, porque el diezmo mandado por Dios era extremadamente consagrado y era extremadamente puro. Era algo
que se había dedicado con una función de ayudar a los levitas y de ayudar a la gente pobre y necesitada. Ahora se piden diezmos y lo que sobre no se comparte con la viuda. Ahora se piden diezmos y lo que sobre no se comparte con el necesitado, sino que se abren grandes cuentas bancarias. Y eso no está pasando, mis hermanos, solamente en las otras congregaciones que no conocen la verdad, sino en la que nosotros decimos que es la iglesia del Señor. Por eso, mis hermanos, les insto en este momento, tomen nota y repitan si quieren varias veces este video, la parte 1 y la parte 2, para que ustedes vayan dándose cuenta del error tan grande en la que la iglesia del Señor, o esta denominación que se dice la iglesia del Señor, ha caído. Están tocando lo inmundo. Han traído para este tiempo un mandamiento que es exclusivamente para el pueblo de Israel. Levíticos capítulo 27 y el verso 1 y 2 dice: habló Jehová a Moisés. ¿Quién era Moisés? El líder de Israel. Diciendo: habla a los hijos de Israel y diles. Verso 2: habla a los hijos de Israel. Hay 129 referencias del diezmo en toda la Biblia, pero solamente hay 5 en el Nuevo Testamento que se encuentran en Hebreos capítulo 7. Y en Hebreos capítulo 7 habla de un nuevo sacerdocio y habla de un nuevo pacto. No está hablando de que la iglesia debe diezmar. Las veces que la Biblia habla sobre diezmos, siempre es referente a un solo pueblo, al pueblo de Israel. No habla ni a los gentiles, ni habla a la iglesia del Señor, ni mucho menos habla a los extranjeros de la época, sino solamente a un solo pueblo llamado Israel. Seguimos en el mismo capítulo 27 de Levíticos y el verso 30, que es el mandamiento de Dios del diezmo, como Dios lo mandó, un diezmo consagrado. Nadie va a decir que no, ni puede decirlo con él, porque el que diga que no está en lo contrario. El diezmo que mandó Dios es un diezmo para el Señor. Levítico 27:30 dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová es, y es cosa dedicada al Señor. Dice: el diezmo de la tierra y el fruto de los árboles de Jehová es. Nunca, jamás de los jamases, el diezmo fue en dinero. Nunca, no hay ni siquiera un solo texto, óigalo bien, para que usted lo ubique, porque no lo ubica. No hay ni siquiera un solo texto donde digan que el diezmo tiene que ser en dinero. Ni siquiera uno solo. Tampoco hay ni siquiera un solo texto donde digan que la iglesia debe de diezmar o está obligada a diezmar, porque si no son malditos o son ladrones. Desafortunadamente para los que defienden esta causa del diezmo para este tiempo, no tienen Biblia para apoyarse, y los poquitos textos que ellos creen se le contradicen a ellos mismos, pues se contrarrestan para ellos mismos. Como de pronto lo que dijimos la semana pasada, hace 15 días, Mateo 23:23, hay de vosotros escribas y fariseos que el diezmal lamentan y el comino. ¿A quién hablan? A los escribas y fariseos. Y así sucesivamente. Siempre que se menciona el diezmo es referente a un solo pueblo, al pueblo de Israel.
Levítico es el mismo capítulo 27, verso 31. Si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo, primero dijimos que era el diezmo de la tierra y del fruto. Verso 32. Y todo diezmo de vaca y de ovejas, y de todo lo que pasa bajo la vara, animales cuadrúpedos, el diezmo será consagrado a nuestro Dios, al Señor o a Jehová. ¿Por qué traer para esta época algo que Dios no ha mandado? Como les dije yo en una de las conferencias, si van a traer el diezmo, aunque la Biblia no los aprueba, ¿por qué no traen el diezmo como Dios lo exige y como Dios lo manda? ¿Por qué traen el diezmo amañado a su manera para poder seguir llenando las arcas, las cuentas bancarias, seguir comprando carros lujosos que a veces apenas llevan 2-3 años de uso y ya lo cambian por otro mucho mejor y una camioneta último modelo? Esto no me lo estoy inventando yo, solamente usted, hermano, vamos a hablar de los hermanos que están en las iglesias unicitarias. Solamente usted, hermano, de la iglesia unicitaria, si hay un pastor que tenga más de 200 miembros en la iglesia, solamente mire nomás el carro que tiene. Solamente mírelo, mi hermano, a ver si es mentira lo que yo le estoy diciendo. Y ahora más allá, mire el hijo o la esposa, a ver también con cómo anda. Ah, no, que eso se lo da el Señor. Eso no se lo da el Señor, eso se lo da usted. Y desafortunadamente, más adelante, este pastor o este hombre va a tenerle que dar cuenta a nuestro Dios si sabe este tema. Si no sabe este tema, ya eso se lo dejo a nuestro Dios. Y es muy difícil que no lo sepan. Pero bueno, supongamos que no lo sepan. Verso, el mismo capítulo de Levíticos, capítulo 27. Y el verso 33 dice: no mirarás si es bueno o malo, ni lo cambiarás. Y si lo cambiare, tanto él como el que dio a cambio serán cosa consagrada. Son consagrados. Este diezmo de Dios es consagrado. No podrá ser rescatado. Verso 34. Póngamele cuidado a este texto. Verso 34 de Levíticos, capítulo 27. Estos son los mandamientos. Era un mandamiento de Dios. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová. Ordenó el Señor. Es una orden y un mandamiento, y por consiguiente tenía que cumplirse. Y dice: ordenó Jehová a Moisés, ciudadano israelita, para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Fueron para los hijos de Israel. No, este mandamiento no fue para la iglesia del Señor. Este mandamiento no fue para los gentiles. Este mandamiento no era para los extranjeros de aquella época, porque en Israel habitaban el pueblo de Israel y también otros extranjeros, bien sea que eran esclavos o bien sea que pedían asilo en la ciudad de Israel, y ellos le daban, pero tenían que sujetarse a las leyes de Israel. No eran para ellos los mandamientos eran exclusivos para los hijos de Israel. El diezmo, mis hermanos y amigos, como dijimos ahora, era del fruto de la tierra, era del ganado. Nunca el diezmo fue en dinero. ¿Por qué querer, mis hermanos, torcer las escrituras como, ya vamos para allá, como pasajes de Génesis capítulo 14 y Génesis capítulo 28, que ya vamos para allá? Torcer esos textos y decir que como Abraham diezmó de un botín y en ese botín había dinero, entonces también lo podemos traer para acá. ¿Por qué torcer las escrituras? Para poder traer algo injustificable, algo que Dios no lo ha mandado para nosotros, para la iglesia del Señor. Dios
no ha mandado el diezmo para la iglesia del Señor, mucho menos lo ha mandado en forma monetaria. El diezmo fue en especies. Vamos a leer unos textos de la palabra de nuestro Dios que se encuentran en Deuteronomio. Vamos a ver qué nos muestra, porque la Biblia dice: si alguno habla, hable conforme a las Sagradas Escrituras. No que de pronto a mí me parezca, no, a mí me parece que Abraham y Jacob siguieron diezmando. Ellos siguieron diezmando. A mí me parece, y yo me imagino que así fue, porque son hijos de la fe. Pero no es lo que usted y yo nos imaginemos, sino lo que nos diga la Sagrada Escritura. No es lo que me venga de imaginación a mí, sino lo que nos enseñe la Sagrada Escritura. Deuteronomio capítulo 14, vamos a leer unos textos, a ver, capítulo 14, verso 22. Dice así: indefectiblemente diezmarás. Y hay hombres, pastores, que solamente leen este pedacito. ¿Qué quiere decir indefectiblemente diezmarás? Que no puede faltar o dejar de ser, que tiene que ser así, que tienen que diezmar. ¿Por qué? Porque es una orden de Dios, no lo mandó nadie más. Entonces, los predicadores alegres le dicen a la iglesia o le dicen al pueblo: indefectiblemente diezmarás, pero no siguen narrando el siguiente pedazo. Vamos a ver: todo el producto del grano que rinde de tu campo cada año. El diezmo era cada año y era de grano o de animales. Era de lo que producía la tierra, no era en dinero. Nunca, jamás de los jamases fue en dinero. Nunca fue en dinero. No se puede traer algo que Dios no pidió. Hablando yo con dos hermanas de la iglesia, una de ellas me dijo: no, mi hermano, es que ¿cómo se va a diezmar en dinero? ¿Cómo se va a diezmar en papas y todo eso y en yuca? Entonces teníamos que llevar bultos de yucas y papas a la iglesia. Entonces yo le dije a la hermana: pues es que el diezmo no es aceptable para esta época, ni en yucas, ni en plata, ni en nada. El diezmo para esta época no existe, porque Cristo llevó y crucificó la ley en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo el verso 23: y comerás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué se comerá? El dinero no se puede comer, entonces por eso no se diezmaban en dinero, porque era que hubiera, como dice Malaquías capítulo 3, versos 6 y 10, haya alimento en mi casa, no haya dinero, porque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios era que el diezmo tuviera algo para ayudar al pueblo de Israel. No para hacerlos diezmar, que porque tienen que diezmar y todo eso, y porque tienen que, con eso ellos practicaban la obediencia. En parte sí, pero en parte era para ayudarse entre ellos mismos. Ahora, si alcanzamos, vemos las clases de diezmos que había en Israel. Y comerás delante de tu Dios en el lugar que escogieren para ponerle allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tu manada y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Siempre el diezmo era en especies, en producto agrícola o en producto ganadero. Nunca el diezmo fue en dinero. Entonces, mis hermanos, iglesia del Señor y amigos que me están escuchando, no nos dejemos engañar. Y cuando alguien salga defendiendo esta parte, no lo ataquemos. Y si tienen la razón, muestren Biblia. No muestren argumentos humanos. No muestren argumentos que a ustedes les parecen, que nos han enseñado hace más de 85 años. Muestren Biblia. Y como no pueden mostrar Biblia porque no la hay para defender esta causa,
de que hay que diezmar para este tiempo, entonces sueltan ofensas, que anticristo, que falso profeta, que maestrico, bueno, y hay para allá una cantidad de cosas, que tú no eres pastor. Quiero decirle a los que lo crean o no lo crean, yo por lo menos de mi parte no lucho por obtener títulos, solamente estoy luchando por un solo título, que es el que se va conmigo para el reino de los cielos. El título de pastor, el título de profeta, el título de toda esa cantidad de títulos que ponen los hombres, esos títulos se van a desvanecer y se van a perder. Pero el único título que nos podemos llevar nosotros y que nos vamos a llevar nosotros si somos fieles a Dios es San Juan capítulo 1, verso 12. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos del Rey, hijos de Dios. Ese es el único título que nos va a durar para toda la eternidad. Si usted tiene un título de pastor, bien sea que se lo haya dado Dios o bien sea que usted lo haya puesto, de igual ese título, cuando venga el Señor, se va a perder. ¿Se va a perder por qué? Porque vamos a tener solamente a un solo pastor llamado Jesucristo. Si por allá hay algunos que se han puesto títulos de profetas, ese título tampoco le va a estimular de pronto aquí, porque más de uno se va a comer el cuento de que usted es profeta o que usted es apóstol. Pero le estimula aquí en la tierra, pero cuando usted fallezca y tenga que darle cuenta, tiene que darle cuenta a nuestro Dios por adjudicarse cosas que Dios no le ha encomendado. Lo mismo la cuestión del diezmo. Usted ya es responsable, porque al escuchar esta conferencia ya es responsable. Cualquiera dirá, entonces si diezmo me pierdo, me condeno. ¿Sabe por qué yo no diezmo? Primeramente porque Dios ya me ha revelado este tema. Y como ya conozco este tema, si yo lo llego a hacer, estoy contribuyendo para la corrupción. Y ahí en esa parte hay varios factores: corrupción, engaño, mentira, robo y falsedad. Todo eso lo hay dentro de ese diezmo que han traído los hombres, no el diezmo que trajo Dios o que mandó Dios al pueblo de Israel. Y por eso dice la Biblia: este pueblo de labios me honra, alabaré, 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 gloria a Dios, y a la vasija, y se pone en la Biblia bajo el brazo, un saco bien bonito, y se ponen en un púlpito, y todo el mundo los honra y todo eso. Mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. El diezmo, como se ha traído, es un mandamiento de hombres. Algunos lo han traído y lo justifican por las 3 leyes, y dicen que la ley moral ya fue la única que no fue abolida. Eso es un argumento barato, porque toda la ley por medio de Moisés se fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de Jesucristo, y toda la ley la crucificó Jesucristo en la ley del Calvario, en la cruz del Calvario. No hay 3 clases de leyes, hay una sola ley, la cual fue muerta. Hay una sola ley, la cual Jesucristo cumplió para que nosotros no tengamos que cumplir la ley. Entonces, si vamos a cumplir lo del mandamiento del diezmo para nosotros, entonces también cumplamos lo de la circuncisión. Si nos vamos a ir allá donde Abraham, Génesis capítulo 14, ahora vamos para allá, ¿no? que él diezmó del botín de guerra. Si no, vamos a ir para allá y vamos a aplicar ese diezmo para esta época, que porque es el padre de la fe, ¿por qué no aplicamos también la circuncisión? Tiene más argumentos, mis hermanos, la circuncisión, porque la circuncisión tiene de ahí para allá, de Abraham para allá, tiene a varios que se circuncidaron. Abraham, Ismael, Jacob circuncidó a sus 12 hijos, y de ahí para allá hasta Malaquías, y en los tiempos de Jesús hubieron gente que se estaban circuncidando.
Entonces, tiene más argumento la circuncisión que el diezmo, porque el diezmo no tiene ni siquiera contexto para traerlo para esta época. Más la circuncisión sí tiene cantidades de textos. Por lo menos si nos vamos a Jacob, y ahí para la descendencia de Jacob fue circuncidada. Si nos vamos a Abraham, la descendencia de Abraham fue circuncidada. Pero si nos vamos al diezmo de Abraham, Génesis capítulo 14, Abraham solamente se registra una sola vez que diezmó. Solamente diezmó una sola vez ahí. De ahí para allá, ni él ni su descendencia hablan de diezmos. Y hablamos de Génesis capítulo 12, donde Abraham tuvo un encuentro con Dios, y terminamos hasta mucho más adelante. Y no vemos nunca que Abraham haya diezmado más veces. Entonces, ¿por qué traer algo tan corrupto? Cuando digo corrupto, es porque han transgiversado el mandamiento sagrado de nuestro Dios. Dios ha mandado que diezmen de esta manera, pero el hombre ha dicho, no, se equivocó y vamos a diezmar de esta y de otra manera, no así como Dios lo manda. Si quieren traer el diezmo, ¿por qué no lo traen como Dios lo manda? ¿Cómo lo manda Dios? Ya lo expliqué en la primera conferencia y vuelvo y lo explico. Dios primeramente no manda a diezmar para esta época, pero si lo van a traer, no debe ser en dinero, porque Dios no lo permite, porque el diezmo era para alimento en mi casa, en la casa de Dios. Segundo, había que llevarlo al templo de Jerusalén, al templo de Dios. Y el templo de Dios fue destruido en el año 70 después de Cristo. Templos ya no hay a dónde llevar los diezmos. El registro, se tenía que llevar los diezmos al levita, y el registro de los levitas también desapareció. Hoy en día nadie tiene por qué decir yo soy levita en Israel, y el que lo diga no lo puede afirmar, y solamente se le dan los diezmos al levita. Entonces, por eso yo digo que el diezmo como se ha traído es algo diabólico. Han transgiversado el mandamiento sagrado de Dios y han puesto un mandamiento de hombres, como diciendo, no, esto que tú dijiste acá, que era para el pobre, no, eso no es para el pobre, eso, el pobre para qué, que siga pobre. Déjenme a mí el diezmo y yo sigo comprando camionetas y sigo llenando las cuentas bancarias. Ese es el diezmo que han traído los hombres. No, y para qué el diezmo para allá, para la viuda y para el huérfano. Para eso tienen familiares que les ayuden, así dicen allá en las congregaciones. A mí déjenme los diezmos y yo sigo comprando otra camioneta porque salió una marca más nueva. Y siguen comprando propiedades, no solamente camionetas, sino grandes propiedades y riquísimos en gran manera. Y no estoy hablando solamente en los por allá los trinitarios que no tienen la verdad, o los dualistas, sino que también estoy hablando dentro de las iglesias del mundo. Y por eso la Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 6, verso 14, salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Apunten aquí, mis hermanos y amigos, unas citas que les puede ayudar. Yo voy a dar nomás unas cuantas, porque son muchísimas citas que les pueden ayudar a comprender a usted, para que las estudie más adelante, de que el diezmo nunca fue en dinero y que el diezmo siempre era en especies, en agricultura y en ganadería. Levíticos capítulo 14, versos 22 y 24. Levíticos capítulo 26, verso 12. Primera de Samuel capítulo 8, verso 15 al 17. Primera de Samuel capítulo 8, verso 17. Mateo capítulo 23, verso 23. El que dice, hay de vosotros escribas y fariseos que diezman la menta y el comino. Siempre es algo agrícola, nunca es dinero. Lucas capítulo 11, verso 42. Levíticos capítulo 27, verso 30 y 32. Nehemías capítulo 10, verso 37.
Deuteronomios capítulo 12, verso 17, Nehemías capítulo 13, verso 5, Nehemías capítulo 13, verso 12, Deuteronomios capítulo 14, verso 23 y Deuteronomios capítulo 14, verso 28. Tenemos muchos argumentos, los que estamos en contra del diezmo para esta época, y muchos textos bíblicos para comprobar que lo que decimos es verdad. Fuera de eso, aquí me faltan muchos más, muchos, pero muchos más. Entonces yo les insto, mis hermanos, estos textos que les he dado, estudienlos, para que comprueben que siempre el diezmo fue en especies, en ganadería y en agricultura. Nunca fue en dinero. Se basan en que Abraham por allá, como diezmó antes de la ley, diezmó botín de la guerra, y se basan de ahí, de ese texto, para decir que se puede diezmar en dinero, porque Abraham diezmó en dinero. Abraham sí diezmó en dinero, pero no siguió diezmando. Pero ahí no había mandamiento levítico. ¿Ya? No había mandamiento levítico. El mandamiento de Dios, el mandamiento sagrado de Dios, comienza en Levíticos capítulo 27, los que les dije yo ahora. Todo el capítulo 27, y a lo último dice: estos son los mandamientos que ordenó Dios a Moisés para el pueblo de Israel, o para los hijos de Israel. Entonces, ¿por qué traer un diezmo que es antes de la ley, que fue una sola vez, y traerlo para esta época acá? Y justificarse, ¿no? Como Abraham diezmó supuestamente en dinero, entonces yo también. Pero ¿por qué no imitan también las otras cosas de Abraham? Abraham fue circuncidado. La descendencia de Abraham también fue circuncidada. ¿Por qué no imitan esa parte? ¿Por qué traen solamente lo que les conviene para poder seguir llenando las arcas? Nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos temor de Dios, hemos salido de la mentira, de ese engaño. Hemos salido de esa enseñanza, de esa falacia. Salir de en medio de ello, hay que salir de la mentira, de esa mentira. No se puede construir para ello. Y desafortunadamente hay hermanos que saben este tema, hermanos que no son pastores, pero que saben este tema, y siguen ahí pecando por omisión. Siguen ahí en el sentido de que a veces hasta diezman, sabiendo este tema. Mi hermano, si sabemos este tema, tenemos que darle cuenta a Dios. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque así no diezmemos, estamos contribuyendo, o así diezmemos, estamos contribuyendo para la corrupción, el robo, el engaño y la mentira. Todo eso tiene el diezmo de los hombres: corrupción, robo, engaño y mentira. Una perversidad impresionante, algo extremadamente diabólico, que la iglesia del Señor no debe de tocar, no debe de tocar. ¿Por qué no traer entonces el diezmo como lo manda Dios? ¿Ah? Como dicen por ahí, cójame ese trompo en la uña. ¿Ah? ¿Por qué traer un diezmo como lo han acomodado ustedes, los pastores, algunos religiosos, algunos teólogos? Porque les conviene de esa manera. Entonces, hagamos las cosas bien. Esta conferencia la doy, mis hermanos, y no van a marañar textos por allá a buscar y todo eso para contradecir esta conferencia, para decir que no, que como Abraham diezmó dinero, entonces acá también se puede diezmar dinero. Allá no había mandamiento levítico. El mandamiento levítico es como lo mandó Dios, en especies de agricultura y en ganadería. Así lo mandó Dios. Fuera de eso lo mandó al levítico, al levita, que era el sacerdote de la época. Y fuera de eso, o a una sola tribu, que era la tribu de Leví, y fuera de la tribu de Leví, y fuera de eso, el diezmo para el pobre, el menesteroso, la viuda, el extranjero y el huérfano. ¿A dónde? Por ahí alguien saca todo ese diezmo y se lo da a los pobres. Eso nunca pasa. Y si pasa por ahí, alguien lo hará una vez al año y no lo vuelve a hacer más. Algunos se justifican, mis hermanos, diciendo que en esa época no había dinero. Tremendo como desconocen las escrituras, ¿no? Es impresionante. Y dicen que
que eso fue porque no había dinero, por eso llevaban gallinas, o por eso llevaban pollos, o por eso llevaban vacas, o por eso llevaban terneros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, no lo que yo me imagino. Deuteronomios capítulo 14, verso 26 y 27. Vamos a ver qué nos enseña la Sagrada Escritura. Apunten los textos, mis hermanos y mis amigos. Y darás el dinero, estamos hablando en los tiempos de Moisés, y más allá de Moisés también había dinero. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comieres allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Eso era también el propósito de uno de los diezmos, para alegrarse su familia. Y no desampararás al levita, solamente se le da al levita, que habita en tus poblaciones, porque no tienen parte ni heredad contigo. Y a fin de cada 3 años sacarás todo diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. Entonces la clave aquí: y darás el dinero por todo lo que deseas. O sea que si el camino fuere tan largo, dice el capítulo, para que lo lean, que llevaban una cantidad de vacas y una cantidad de diezmo para llevarlo al templo, a Jerusalén. Pero como el camino era tan largo, en esa época no habían camiones, en el punto donde Dios les mostraba tenían que vender ese diezmo. Pero póngale cuidado a lo que dice la palabra de Dios. Vendían las vacas, vendían todo el diezmo, guardaban el dinero en su mano, en su bolsa, y cuando llegaban a Jerusalén, al templo, antes de llegar allá, compraban otra vez el mismo diezmo. Si vendían 10 vacas, tenían que comprar 10 vacas. Si vendían 10 camellos, compraban 10 camellos. Si vendían 10 ovejas, compraban 10. Volvían a comprar el diezmo para llevarlo al templo, porque no se recibía dinero, Dios no lo aprobaba. Porque hoy en día lo aprueban el diezmo en dinero, sabiendo que la Biblia no nos enseña de esta cosa, de este sistema. Génesis capítulo 17, primer libro de la Biblia. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Vamos a hablar de José. José le metieron dinero en los sacos a los hijos de José, a los hermanos de José le metieron dinero en los sacos. Una prueba que José les hizo a ellos, ¿no? Entonces dinero sí había en aquella época, y bastante, se manejaba dinero. Génesis capítulo 17, versos 12 y 13. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa. Está hablando de la circuncisión, esa que no han traído ahora porque como les duele, no les conviene. Trajeron fue el diezmo porque es el que les da plática. Y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. O sea, el esclavo que había sido comprado por dinero. O sea que en la época antigua había dinero, y bastante. Génesis capítulo 42, verso 35, para que no se justifique. No es que en esa época no había dinero. La persona que diga eso desconoce las Escrituras. Hay que escudriñar la palabra de Dios. La Biblia dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí
que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Esto fue una prueba que José le puso a sus hermanos. Ya ustedes saben la historia. Le puso el dinero y les devolvió el dinero en sus sacos. Más adelante dice que Jacob les devolvió el dinero a José. Bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero sí, en esa época había dinero. No se puede justificar y traer lo que Dios no ha mandado. Voy a leerles unos textos, mis hermanos y amigos, para que ustedes los apunten y tengan pendientes. Pongan ahí como título: había dinero en aquella época. Deuteronomios capítulo 26, Deuteronomios capítulo 14, verso 26 y 27. Mateo capítulo 21, verso 12. San Juan capítulo 2, verso 14 y 6, cuando Jesucristo golpeó las mesas y volcó el dinero y todo ello, ¿no? Mateo capítulo 17, verso 27. Génesis capítulo 17, verso 2 y 13. Génesis capítulo 42, verso 35. Éxodo capítulo 12, verso 44. Éxodo capítulo 21, verso 11. Éxodo capítulo 22, verso 15. Levíticos capítulo 22, verso 11. Números capítulo 3, verso 48. Deuteronomios capítulo 2, verso 6. José capítulo 7, verso 21, y José capítulo 5, verso 19. Y fuera de eso, hay muchos textos que nos muestran que sí había dinero, que sí había dinero en aquella época. Entonces, mis hermanos, les ruego para que apunten los textos, ¿no? Vamos a leer entonces donde dice la palabra de Dios que los pobres no diezmaban. Y hoy en día, desafortunadamente, ponen a diezmar a todo el mundo. A todo el mundo lo ponen a diezmar. Al que vende el juguito de uno en la esquina, al que vende los manguitos, al hermanito que gana mucho menos del mínimo, y lo ponen a diezmar. Desafortunadamente, en vez de su diezmo compartirlo con ellos, antes al revés, le quitan diezmos al pobre. ¿Por qué hacen eso? Eso es corrupción. Ustedes con ese diezmo que ganen deben de ayudar a ese pobre, a esa persona que se gana menos del mínimo, al que le han cortado los servicios, a la viuda, a esa persona que ha quedado viuda, a esa mujer que ha quedado viuda con 3, 4, 5 niñitos. A ese es que tienen que ayudar. No de pronto ir a llevar al Banco de Bogotá, al Banco de Colombia, al Banco Internacional, la platica. No, eso no lo hagan, porque eso está mal hecho delante de la presencia de nuestro Dios. Deuteronomios capítulo 26, versos 13 y 14 nos narra la escritura. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a lo que tú me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de tus leyes. Se le daba al levita, se le daba el diezmo al extranjero, y no se olvidaba al huérfano, y tampoco se olvidaba a la viuda. Esas personas, esas 4 personas eran pobres, no diezmaban, sino que recibían diezmo, excepto el levita, que el levita le diezmaba al sacerdote. De resto, la viuda y el extranjero no diezmaban, porque eran personas de bajos recursos. Entonces, ¿por qué hacer algo contrario a lo que nos dice la palabra de nuestro Dios? Hay que hacer es lo que nos manda la Sagrada Escritura. Deuteronomios capítulo 14, y el verso 29 dice: y vendrá el levita
que no tiene parte ni heredad conmigo. El levita era pobre, no tenía parte ni heredad, no tenía propiedad. Por eso Dios lo sostenía con el diezmo. Y fuera de eso era el sacerdote de la época. Que no tiene parte ni heredad contigo. Y el extranjero, y el huérfano, y la viuda, que hubiere en tus poblaciones. Y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda hora que tus manos hicieren. Para esto era el diezmo, para ayudar a la viuda, para ayudar al extranjero, para ayudar al levita, para ayudar al pobre. Ahora hay un hermano necesitado en la iglesia y lo primero que acuden es asistencia social. Y asistencia social, como a veces tenemos tanta misericordia, le llamamos un mercadito y ya, y se olvidan de la necesidad del hermanito o la necesidad de la viuda. Hasta ahí nomás llega la ayuda. Y eso está bien, lleven un mercadito. Pero si vamos a llevar diezmos o si van a traer diezmos para esta época, tráigalo como lo mandó nuestro Dios, no como lo mandan los hombres. Se diezmaba cada año. Eso no era cada quincena, como hoy en día. Imagínense hasta donde se ha transgiversado las Sagradas Escrituras, hasta donde ha llegado esto, mis hermanos o mis amigos. Que se han torcido tanto las Escrituras que ya el diezmo no es para el pobre, el diezmo no es para el levita, el diezmo no es para el extranjero, el diezmo es solamente para un solo personaje, para que ese personaje siga obteniendo grandes sumas de dinero y grandes riquezas. Y las cosas no son así, mis hermanos. Hay que salir del medio de la corrupción. Deuteronomios capítulo 14 y el verso 22. E indefectiblemente diezmarás todo el producto de tu grano otra vez, que rindiere tu campo cada año. Yo por lo menos era un diezmador que diezmaba cada que iba al culto, porque no me habían enseñado esta parte. Es cada año. Hoy en día ponen a diezmar cada quincena a las personas. O sea, hasta dónde ha venido el engaño. ¿Hasta dónde ha venido la corrupción? El diezmo en Israel era cada año. El diezmo no era en dinero. El diezmo era para los pobres. El diezmo no era para enriquecerse los levitas. Antes, al contrario, los levitas eran personas de bajos recursos. Por lo menos en el Nuevo Testamento, mis hermanos, solamente ubicamos 5 referencias bíblicas sobre el diezmo en el Nuevo Testamento. Eso ya lo diría ahora. Y eso lo encontramos en Hebreos capítulo 7. Solamente en ese capítulo están las 5 referencias. Y ya hay para en el Antiguo Testamento se encuentran las otras 119 referencias del diezmo. O sea que en el Antiguo Pacto hay 119 referencias y en el Nuevo Pacto hay 5 referencias. Todas estas 124 referencias, 119 en el Antiguo Pacto y 5 en el Nuevo Pacto, hacen referencia siempre al pueblo de Israel. Si nos vamos a Hebreos, las únicas 5 referencias que hay, está mostrando el Nuevo Pacto y está mostrando el nuevo sacerdocio. Y está hablando que los levitas eran los que recibían el diezmo de aquel día. Entonces, mis hermanos, ¿por qué seguir practicando la corrupción si somos llamados a ser la iglesia del Señor? La iglesia del Señor no tiene por qué practicar la corrupción. Salid en medio de la corrupción, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. Si de pronto alguno se ha dormido y dice, ¿por qué corrupción el diezmo? Porque primeramente hay engaño. Se ha engañado a la iglesia. Se le ha dicho que si usted sigue diezmando, se le abrirán las puertas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esto es un engaño, porque esa promesa era para Israel. Aunque la ley de la siembra existe en la palabra de Dios,
pero no podemos transversar las escrituras. Cuando la Biblia habla de siembra en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no habla de una forma literal, sino una forma espiritual. O sea, espiritualmente cuando dice la Biblia, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y luego dice el contexto, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. De pronto más adelante les doy esta enseñanza. Nunca habla de sembrar dinero. Eso está en el Evangelio de la Prosperidad y eso se ha metido en la iglesia del Señor. Nunca habla de que usted va a sembrar 100 carros y va a obtener 1000 carros. Nunca habla de que usted va a sembrar un billete de 50.000 o de 100.000 pesos y usted va a obtener 50.000 billetes de 100.000. Eso es un engaño. Entonces, es un engaño que querer decirle a la iglesia que si diezma va a ser prosperado. Porque Malaquías capítulo 3, versos 6 y 10 no es para la iglesia, no es para nosotros. El robo también está ahí. Porque la persona que recibe diezmos, cualquiera, llámese como se llame, llámese apóstol, llámese pastor, no tiene por qué recibir diezmos porque no es levita, no es levita. Y solamente los levitas podían recibir diezmos. Están usurpando el derecho, están quitándole al pobre, a aquella persona que Dios le mandó a que le diera, antes le estás quitando el diezmo. Aquel que vende el juguito en los semáforos, lo estás poniendo a diezmar, en vez de tú darle a ese que está vendiendo los juguitos. Aquel que se está ganando mucho menos del mínimo, le estás quitando el diezmo, en vez de tú colaborarles con el diezmo que tú recibes, si es que vamos a traer el diezmo para esta época. Se han hecho las cosas mal, se están haciendo las cosas mal. Hoy en día no hay diezmo de ninguna clase. Entonces, todas las 124 referencias de diezmo que hay en la Sagrada Escritura, 119 en el Antiguo Pacto y 5 en el Nuevo Testamento, siempre hacen referencia al pueblo de Israel, no a la iglesia del Señor. Nunca, no hay ni siquiera un solo texto que lo amerite. Hubiera un solo texto, yo cerraría la Biblia y dejaría esta conferencia ahí, pero no hay ni siquiera un solo texto donde nos enseñe que la iglesia debe de diezmar. No lo hay, no existe ese texto. Entonces, queridos hermanos y queridos amigos que me escuchan, no existe ninguna enseñanza neotestamentaria que demuestre que la iglesia esté obligada a diezmar, no existe. Y al no existir evidencia bíblica, no hay soporte teológico para enseñar esta doctrina en la iglesia. No existe ningún pasaje bíblico que manifieste que Jesús o alguno de los apóstoles lo hayan predicado o enseñado o practicado. No existe. No existe ningún registro histórico, ni siquiera la historia les colabora a ustedes, los que defienden tanto el diezmo, ni siquiera la historia. No existe ningún registro histórico de los padres apostólicos, apologistas e historiadores en los primeros 3 siglos que hayan enseñado esta doctrina diezmista. No existe, ni siquiera la historia les ayuda a ustedes. Jesús nunca recibió diezmos. Que hay que diezmar porque según el orden de Melquisedec. Pero yo le respeto esa parte. Pero entonces muéstreme en la Biblia, muéstreme en la Sagrada Escritura, ¿qué apóstol recibió diezmos según el orden de Melquisedec? No, que el diezmo sí se puede dar porque la ley moral no está abolida. Muéstreme qué apóstol o si Jesucristo diezmaron según la ley moral. Muéstreme solamente por la Sagrada Escritura. No existe. Entonces siempre sacan excusas para poder traer algo tan perverso como lo han traído, un mandamiento de hombres, no como el mandamiento que Dios lo mandó en Levíticos capítulo 27, versos 30 al 34, sino como mandamiento de hombres. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Jesús nunca diezmó,
porque él era de la tribu de Judá. Y como vino a cumplir la ley, los de la tribu de Judá no podían, Jesús nunca diezmó, porque Jesús fue pobre, se hizo pobre por enriquecernos a nosotros, y los pobres no diezmaban. Jesús nunca recibió diezmos, tampoco, porque él era de la tribu de Judá y solamente los de la tribu de Leví podían recibir diezmos. Segunda de Corintios, vamos a leer este texto. ¿Por qué razón Jesucristo no diezmó? Segunda de Corintios capítulo 8 y el verso 9. Vamos a ver qué nos enseña la Sagrada Escritura. Dice así la poderosa palabra de Jesús: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Por esta razón, porque Jesús se hizo pobre, los pobres en Israel no diezmaban, por eso Jesucristo no diezmó. Y si diezmó, muéstrenme un texto bíblico para que me digan mentiroso. No me van a decir mentiroso que porque a ustedes les parece. No, díganme mentiroso porque en verdad yo dije una mentira aquí en esta conferencia. Porque a veces pasan las publicaciones y dicen Fernando mentiroso, o Fernando él es falso profeta o algo, pero nunca dicen que por qué. No les he dicho ni la primera mentira. Todo lo que les he soportado, se los he soportado por la palabra de Dios. Los apóstoles tampoco pidieron diezmo, ni los apóstoles tampoco diezmaron, ¿no? Entonces nuestra doctrina, mis hermanos, debe estar fundamentada, como dice Efesios capítulo 2 y el verso 20, edificado sobre, vamos a leer el texto bíblico, Efesios capítulo 2 y el verso 20, edificado sobre el fundamento, un fundamento, un soporte, una columna. Tenemos que tener columna. ¿Cuál es la columna de nosotros? La columna de nosotros no es el rótulo, iglesia tal. No, eso no es columna de nosotros. El día que venga el Señor Jesucristo es el letrero de iglesia pentecostal, iglesia yo no sé qué, ese de iglesia de asamblea de yo no sé qué, ese rótulo se queda. Entonces, edificado sobre el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de nosotros tiene que estar edificado en apóstoles y en profetas, pero el principal fundamento y la piedra del ángulo debe ser Jesucristo. Si los apóstoles no diezmaron, si los apóstoles no recibieron diezmo, si Jesucristo no diezmó, si Jesucristo no recibió diezmo, si el fundamento de nosotros es ahí, ¿por qué entonces vamos a hacer lo contrario? ¿Por qué vamos a quebrantar el mandamiento divino de nuestro Dios? Se están haciendo las cosas extremadamente mal. Entonces, yo le ruego a los que vean esta conferencia, estudien y escudriñen las Sagradas Escrituras. El diezmo, mis queridos amigos y hermanos, no es para la gracia. No es para la gracia, no es para este tiempo. El diezmo fue exclusivamente para el pueblo de Israel. Gálatas capítulo 5. No entiendo. Gálatas capítulo 5. ¿Cuánto tiempo llevo? Gálatas capítulo 5, vamos a leer, y el verso 3 y 4. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído.
cualquier punto de la ley, en este caso la circuncisión, porque Pablo peleaba mucho por eso, porque los hombres querían traer, algunos discípulos querían traer la circuncisión para esta época. Pero entonces el apóstol Pablo estaba luchando por esta parte. No luchaba porque no trajeran el diezmo, porque ya los levitas, ya no había registro de los levitas. No luchaban por esa parte, porque eso ya los apóstoles lo habían entendido. Pero lo de la circuncisión, estaba luchando Pablo por eso y les dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, podemos decir, otra vez le decimos a todo hombre que diezma, que está obligado a guardar toda la ley, porque la circuncisión es de la ley y el diezmo es de la ley. Alguien podrá decir, pero el diezmo también fue antes de la ley. Listo, pero entonces la circuncisión también fue antes de la ley. Entonces, ¿por qué trajeron lo que les convino, que era el diezmo, y no trajeron la circuncisión? ¿Sí ve cómo estábamos haciendo las cosas mal? Y de ahí para allá, en el diezmo de Abraham y de Jacob, de ahí para allá, no hubieron descendencia de que alguien hubiera seguido diezmando. No, para nada. Hasta que hubo el mandamiento levítico. Pero sí hubieron hombres que se circuncidaron. Entre ellos, la tribu, los hijos de Jacob. Entre ellos estaba Abraham, que es el padre de la fe, Ismael, y de ahí para allá muchos otros hombres que se circuncidaron. Entonces, se ha traído algo que les conviene, entre comillas, bueno, económicamente, transgrediendo el mandamiento divino, rompiendo el mandamiento divino, y lo han traído como les conviene. Entonces, otra vez certifico a todo hombre que se circuncida, o que diezma, ¿no? Que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. El diezmo es de la ley. Como mandato comenzó en Levíticos capítulo 27. El diezmo es de la ley. Y si usted sigue diezmando, está tomando un punto de la ley y ha caído de la gracia. Y si mucho menos sigue recibiendo diezmos, también tiene que darle cuenta a Dios. Ojalá Dios le siga revelando este tema, porque no podemos permitir que los que nos somos llamados a ser fieles a Dios podamos soportar esta doctrina tan falsa como es la de recibir diezmos o la de seguir diezmando. Entonces, hay otro texto de las Sagradas Escrituras que se encuentra en Efesios capítulo 2 y el verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por lo que usted hace, no es por lo que usted dé. En estos días les enseño sobre el evangelio de la prosperidad, que ha manipulado la palabra que les dije ahora, la palabra sembrar. Cuando la Biblia habla de sembrar, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, habla de un sentido espiritual. Cuando Jesucristo enseñó sobre sembrar, habla de una semilla viva, una semilla que da vida. El sembrador fue a sembrar y hubieron 4 semillas, una cayó tal. Ustedes ya conocen la historia, la parábola. Entonces habla de semilla viva, semilla que germine. No que usted siembre un billete de 100,000, porque eso se lo han metido allá en su iglesia, y entonces va a tener un árbol de un poco de billetes de 100,000 y Dios le va a multiplicar, como si usted comprara la voluntad o la bondad de Dios. Voy a dar estos 100,000 y yo sé que Dios está obligado a darme 1,000,000 de pesos. Eso no es así. Te están enseñando mal. Cuando la Biblia habla de sembrar, mis hermanos, habla de un sentido espiritual. El que siembra para la carne, si usted siembra fornicación, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, de la carne segará corrupción.
Mas el que siembra para el espíritu, amor, paz, bondad, benignidad, fe, esperanza, del espíritu segará vida eterna. El sembrar en la Biblia, en el nuevo pacto, es un sentido espiritual, y el sembrar en el antiguo pacto es un sentido físico y material. Hay que saber comprender las Sagradas Escrituras y no dejarnos manipular, como dicen por ahí, no dejarnos meter el dedo a la boca. Hay que estudiar las Sagradas Escrituras, mis hermanos. Mi pueblo se pierde por causa de conocimiento. Entonces, mis hermanos, yo creo que vamos a dejar por hoy aquí, porque ya llevamos pues más de 1 hora. Y les pido a mis hermanos y amigos que han escuchado esta conferencia, por favor compartirla. Compártala para que la gente siga sabiendo o siga saliendo de aquella mentira. No se puede diezmar para esta época, porque el diezmo primeramente es de la ley, no es de la gracia. No se puede diezmar en dinero, porque Dios no lo mandó en dinero. No se puede recibir, yo como siervo de Dios no puedo recibir diezmos porque no soy levita. No se puede manipular la Sagrada Escritura. Ay, que el obrero es digno de su salario. Que vea que aquí dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Lo dice, no solamente en una sola parte, lo dice en varias partes. Pero ¿dónde dice la Biblia que el obrero es digno de recibir diezmos? El obrero debe mantenerse por medio de ofrendas voluntarias del pueblo de Dios. Y la iglesia está en un deber de sostener al obrero por medio de ofrendas, no por medio de diezmos, porque el diezmo ya fue crucificado en la ley. Bueno, no siendo más por el momento, mis hermanos y mis amigos, Dios les bendiga, y queda pendiente entonces la próxima conferencia, el engaño del diezmo, parte 3. Dios les bendiga, hasta otra próxima oportunidad. Y estudien los textos que les he mandado. Gracias a los que me están escuchando por Facebook y a los que nos van a escuchar por YouTube. La paz de Cristo para todos.